Queridos asociados, desde la entrada en vigencia de la nueva APP con el software ERP que adquirimos con Visionamos, hemos encontrado que ustedes nos han hecho llegar muchas inquietudes y sugerencias frente a la APP que teníamos con ustedes. Es por ello que en Comedal hemos hecho eco de todos esos comentarios y esas observaciones y desde el interior hemos desarrollado una APP Comedal, la cual responde a todas estas sugerencias y creemos que es una APP mucho más ágil, mucho más segura, mucho más intuitiva, que va a facilitar el acceso de ustedes y la utilización de todos nuestros productos. Los invitamos, eso sí, que estén atentos a sus correos electrónicos, donde les informaremos el día exacto en que va a ser el lanzamiento, que va a ser muy pronto, para que cuando llegue el link lo utilicen inmediatamente y comiencen a probarla y a utilizar los servicios de todos nuestros productos a través de esta nueva APP Comedal. En Comedal creemos que mejorar es un camino que se recorre juntos. Por eso te escuchamos, entendimos lo que necesitabas y dimos el siguiente paso. Creamos una nueva app para ti, más fácil de usar, más intuitiva y sobre todo más segura. Consulta tus productos cuando quieras. Realiza tus pagos de forma ágil por PSE. Transfiere fácil y seguro a cuentas o por llaves con Breve. Tienes clave dinámica para transacciones más seguras. Puedes inscribir tu memo viajero y acumular Life Miles. Bloquea o activa tu tarjeta de crédito cuando lo necesites. Y descarga tus documentos y certificados en segundos. Lo invitamos pues a que utilicen esta APP y a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias frente a lo que están observando con este nuevo desarrollo que hoy estamos entregando a todos ustedes. Regístrate en la app Comedal en solo 5 pasos. Recuerda que este paso aplica tanto para usuarios nuevos como para usuarios que ya estaban registrados en la aplicación anterior. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, App Store o Play Store, y busca Comedal. Toca la opción Instalar y espera que finalice la descarga. Selecciona tu tipo de documento e ingresa el número correspondiente. Luego toca Continuar. Recibirás un código de verificación en el número de celular registrado en Comedal. Ingresa el código y selecciona Validar. Crea tu nombre de usuario. Ten en cuenta que debe tener mínimo 6 caracteres, incluir al menos un número y ser un número diferente a tu cédula. Creación de contraseña. Ahora crea tu contraseña. Esta debe contener mínimo 4 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número. Confirma la contraseña y toca Continuar. Elige tu imagen de seguridad. Escribe tu frase de seguridad. Esta aparecerá cada vez que inicies sesión. Confirma tu imagen y frase de seguridad. Y listo, ya puedes iniciar sesión en la app Comedal con tu usuario y contraseña. Vive la pasión del Mundial de Fútbol 2026 junto a Comedal y Alianza Seguros. Durante este mes de abril adquiere tu póliza de salud o de autos y participa por la entrega de camisetas originales de la Selección Colombia. Conoce nuestras opciones en pólizas de salud con Seguros Sura, medicina prepagada con Comeva, también las pólizas de auto con Seguros del Estado y Seguros Sura. Recibe asesoría personalizada y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades, con la posibilidad de pagar en cómodas cuotas mensuales. Participa ahora, asegura tu tranquilidad y prepárate para vivir el Mundial 2026. Que los imprevistos no te desvíen del camino. Asegura tu vehículo con precios que se ajustan a tu presupuesto y te brindan la tranquilidad que necesitas ante una eventualidad. En Comedal negociamos por ti, para que tengas coberturas amplias y servicios personalizados para ti y tu grupo familiar. Viaja tranquilo sabiendo que tú y tu vehículo están protegidos. Si estás interesado, escríbenos un mensaje y te asesoramos. En Comedal también pensamos en el bienestar de tu familia. Extiende tu beneficio odontológico a tus familiares por solo 7,000 pesos mensuales adicionales en tu tarifa. Podrás acceder a consultas preventivas y limpiezas profundas sin costo adicional.
Además, garantizas tasas preferenciales en tratamientos especializados como ortodoncia o rehabilitación. Ten en cuenta que si eres Plan Semilla podrás acceder a este beneficio pagando el costo adicional de 7.000 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce sobre este beneficio y otros más que te ofrece la cooperativa en nuestro sitio web www.comedal.com.co. Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les damos la más cordial bienvenida al encuentro virtual de esta tarde. Hoy nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, quien nos orientará sobre ahorro con propósito, el método de los tres fondos. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente te damos la bienvenida a Comedal. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde-noche de hoy. De verdad que estoy muy contento de estar de regreso con el programa de formación en este 2026, deseándoles a todos, ya estamos en el tercer mes, pero un excelente y bendecido año. ¿Me confirmas, porfa, si estás viendo la presentación, por favor? Andrés, sí, la estamos viendo. Súper, listo. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia sobre ahorro con propósito. Hoy vamos a explorar el método de los tres fondos. Es realmente una estrategia muy sencilla, diseñada para profesionales de alto valor y nos va a permitir gestionar las finanzas de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Este método de los tres fondos es una herramienta muy poderosa que se centra en la división, digamos, de los ingresos, de los ahorros, en tres categorías claves. Y voy a empezar pues como con un breve resumen para que nos ubiquemos, y es un fondo de emergencia, un fondo de inversión y metas a largo plazo. Entonces, digamos que esta estructura nos va a permitir tener un control mucho más claro sobre las finanzas, asegurándonos de que cada peso que llegue a nuestro poder sea con un propósito específico y lo que podamos aprovechar. Entonces, pues digamos que el enfoque de hoy que vamos a tener acá durante la sesión, que va a ser un concepto totalmente nuevo, espero que les encante tanto como a mí, que realmente me tiene emocionado. Se van a dar cuenta que facilita no solo la gestión de los recursos, sino que también les va a ayudar a evitar de pronto esa trampa común de gastar en exceso debido de pronto a la sensación de ingresos altos. Quizás a muchos acá les suena eso, ¿cierto? El objetivo sin duda es que los podamos apoyar acá a construir herramientas que les permitan desarrollar un patrimonio sólido, sostenible, con planificación muy personalizada. Si tienen alguna inquietud durante lo que vamos a trabajar en la sesión, por favor las anotan, que vamos a tener, digamos, dos espacios. El primero, acá todo el tema de exposición, y el segundo, donde va a ser una parte mucho más interactiva, donde espero que todos nos conectemos, el que desee puede prender la cámara y que sea algo pues bien productivo para todos. Así que sin más preámbulos, demos inicio. No sé si deseas agregar algo más, Pau. Andrés, qué pena, por acá nos dicen que no se escucha bien. Yo te estoy escuchando bien. Por favor, nos indican por medio del chat si realmente están escuchando bien. Bueno, Andrés, nos dicen que se escucha bien, entonces Se oye bien, ok. Listo. De igual manera, procuraré hablar un poco más duro. vale, Y Andrés, gracias. cualquier cosa me interrumpes y chequeamos, ¿vale? De pronto la persona que no está escuchando bien, de pronto tiene el audio en su computador o celular bajito, entonces le puede incrementar el volumen y de esta manera, obviamente, escucharlo de manera correcta. Vale, igual, para que lo tengan presente a todos nuestros participantes, esta sesión queda grabada y posteriormente se subirá al canal de Comedal en YouTube, así que todos súper invitados al que quiera repasarla para afianzar más los conceptos que vamos a tocar. Entonces, sin más preámbulos, me presento rápidamente, me siento de la casa, ya he tenido la fortuna de acompañarlos en algunas conferencias de alto valor y esta noche no va a ser la diferencia. De nuevo, agradecerles por el espacio. Normalmente los profesionales de alto nivel como ustedes están súper enfocados en producir, atender pacientes de un lado para el otro, resolver, avanzar una emergencia y sobre todo pues en el enfoque que ustedes tienen, que es el sector salud, ¿cierto? Mi nombre es André Felipe Sánchez, me dedico a la estructuración patrimonial e inversión internacional.
y acompañado a profesionales y familias a convertir ingresos en patrimonio real. Hoy realmente no vengo a llenarlos de teoría, sino que quiero que salgan con herramientas simples, poderosas, sobre todo que las puedan aplicar en su día a día, porque soy consciente pues que el tiempo de ustedes es supremamente limitado. Y la idea de estos espacios es que tengamos la oportunidad de facilitarles la vida y de que ustedes tengan ese crecimiento de acuerdo a lo que venimos a brindar acá. Entonces, empezando, quiero comenzar con una reflexión que veo constantemente en profesionales exitosos como ustedes, y quiero que la pensemos realmente con honestidad, ¿sí? Y les hago la pregunta porque tiene toda la cabida, y es que ¿cuántos acá que nos acompañan o que ustedes quizás conocen generan muy buenos ingresos, que tienen una carrera súper exitosa, súper sólida, pero que aún así sienten que en el tema financiero pudieran llegar a estar un poco más organizados, más tranquilos o quizás más adelantados con las metas que de pronto en algún momento se plantearon, ¿cierto? Y pues no lo tienen que responder en voz alta ya en sus hogares, en la oficina donde me estén viendo. Solo quiero que lo pensemos un momento, que hagamos esa corta reflexión, y es que esto que les estoy planteando pasa muchísimo y más frecuente de lo que la gente se imagina. Nada menos esta semana hablaba con un colega que me estaba exponiendo su situación, donde le estábamos haciendo un acompañamiento, y mencionaba que a pesar de tener ingresos bastante buenos, y pues estamos hablando de más de 35 millones de pesos al mes, me decía, yo siento que al final del mes no queda nada. Y yo, pero ¿cómo es eso posible? Y nos dimos cuenta que es la falta de detalle y seguimiento en los gastos y la falta de organización. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no es cuánto gano, sino qué tan organizado estoy, ¿sí? Porque es que muchas veces vemos la gente de afuera y todo pareciera estar resuelto, ¿cierto? Tiene una profesión, es prestigioso, en el caso de ustedes vive con la agenda súper ocupada, suponemos que tiene ingresos importantes, que ha venido evolucionando o creciendo a través de su carrera profesional, se le ve un estilo de vida cómodo, pero por dentro muchas veces siguen apareciendo preguntas silenciosas, ¿cierto? Y es, por ejemplo, ¿realmente estoy construyendo el patrimonio o solo estoy manteniendo el buen flujo de caja? ¿Estoy aprovechando de forma inteligente lo que me estoy ganando o estoy simplemente viviendo todo un día a la vez? Que está bien, pero todo en exceso es malo. Entonces, pudiera llegar a estar invirtiendo mejor, no sé, estoy avanzando o estoy corriendo en una rueda simplemente más costosa, me monté en un tren de vida que ahora no me permite tener ahorros o no me permite distribuir mejor mis ingresos. ¿Qué pasaría si mañana yo dejo de trabajar? Pudiera tener esta misma libertad, pudiera llegar a mantener este estilo de vida. Y pues quiero decirles, todas estas preguntas no significan fracaso ni mucho menos, sino que es algo muy humano, ¿sí? Y es que nadie nos enseñó realmente a administrar abundancia. En el colegio, pues, o la mayoría de acá me atrevo a decir, no tuvimos una clase que nos permitiera tener, digamos, unas finanzas saludables cuando alcanzamos nuestra etapa adulta. Es que muchas personas aprenden a vivir, digamos, financieramente al límite, pero pocas logran aprender a estructurarse cuando empiezan a ganar de una manera mucho más importante. Y aquí aparece una diferencia fundamental. ¿Listo? Y es que generar ingresos es una habilidad profesional. Ustedes estudiaron años, décadas, estoy seguro, desarrollaron criterio, capacidades técnicas, disciplina, y por eso es que hoy están donde están. Hoy generan muchísimo valor a la sociedad, a sus pacientes, y por ende reciben, por lo general, buenos ingresos. Pero para construir patrimonio se requieren otro set de habilidades completamente distintas, más allá de ganar unos ingresos importantes. Esto es muy relevante acá, ¿cierto? Y quiero hablar de esas otras cualidades o esos otros ítems que quizás pasan desapercibidos porque la idea de tener un flujo importante mensual no puede sesgarnos o no nos puede quitar esa visión a ser organizados, a planear con estrategia, a tener una visión de largo plazo,
a tener un manejo emocional del dinero, tener una disciplina de inversión, tener la capacidad de diferir el consumo, es decir, cuándo me puedo dar esos gusticos, cuando de pronto algo no es necesario para el día de hoy, sino que dependiendo de cómo se comporten otras variables, lo puedo hacer. Tener una estructura muy definida que nos permita tener esa calma, esa tranquilidad. Entonces, digamos que ahí ya estamos hablando de otras ligas, ¿sí? Entonces, una persona puede ganar muy bien, óigame bien, excelente, durante 10 años y literalmente no tener patrimonio real. Y conozco casos así, donde tienen muy buenos salarios, pero que ese salario les cubre solo el costo de vida o el estilo de vida, más no logran una solidez patrimonial que les permite más adelante pensar en un retiro mucho más cómodo, más allá de pronto de la pensión. Y ahora, también he conocido personas con menos ingresos, de lejos menos ingresos, y pueden construir una posición financiera mucho más fuerte porque tienen un sistema que aplican mes a mes. Entonces, por eso hoy no vamos a enfocarnos solamente en cuánto está entrando, en lo que nos estamos ganando, sino que nos vamos a enfocar en algo mucho más relevante, mucho más importante, y es qué pasa con lo que está entrando. Porque ahí comienza la verdadera diferencia entre ingresos altos y riqueza real. Y justamente ese es el principal obstáculo, eh, que no suele ser la falta de dinero, la falta de plata, sino que es algo mucho más silencioso y es la falta de estructura. Entonces, siguiendo por acá, les quería mostrar algo. Y ahora les quiero hablar de lo que considero uno de los errores financieros más comunes, incluso pues las personas que tienen mucho éxito en su carrera, ¿sí? Y lo interesante es que no tiene que ver nada con falta de ingresos, ni tampoco con falta de capacidad, ni con falta de disciplina, nada de eso. De hecho, muchas veces lo que ocurre precisamente a personas que son muy tesas, muy brillantes, muy exitosas, trabajadoras y productivas, el error es muy simple y súper silencioso. Y es que todo está mezclado. Entonces, ¿qué significa el que todo esté mezclado? ¿Qué quiere decir eso? Y es que en un mismo lugar conviven recursos con propósitos totalmente distintos. Entonces, digamos que en una sola cuenta muchas veces están, cuando nos consignan, de ahí pago los gastos del mes, pago las tarjetas, las vacaciones o el antojo temporal o algo o el imprevisto, el ahorro sin un destino con propósito, capital que pudiera llegar a invertirse, dinero para impuestos, reserva por si pasa algo, ¿cierto? Dinero de pronto de metas familiares, de los estudios de los hijos, y muchas veces dinero que simplemente pues como que quedó ahí, todo junto, todo revuelto. Y cuando todo el dinero, todo el ingreso está junto, empieza un poco la confusión, porque el dinero deja de tener nombres. Es decir, esto lo tenía predestinado para esto, y quizás de pronto sí tengamos claros unas cuantas categorías genéricas, pero no nos vamos al detalle. Y eso lleva a que al final del mes tengamos esa duda en qué se nos puede estar yendo los recursos. Y cuando el dinero no tiene nombre, tampoco tiene dirección. Entonces, ahí la persona mira la cuenta y dice, listo, tengo saldo, hoy me pagaron, hoy tengo eso, y mira por acá la aplicación, pero tengo que pagar X cantidad en la tarjeta, ¿cómo así? Entonces, de acá se me va a ir el 50, el 60% pagando esto porque estaba financiando muchas cosas con la tarjeta. Ojo, que el uso de tarjetas no es malo, de hecho lo apoyo, pero hay que tener un cuidado responsable de esto, ¿cierto? Y no solo la idea de tener saldo en la cuenta, que nos dé esa falsa seguridad de que puedo gastar tranquilamente sin un presupuesto. Entonces, tener saldo no significa tener estructura. Ustedes pueden ver una cifra positiva, pero al mismo tiempo no saber cuánto de eso está disponible, porque les pagan o ingresan esos recursos y muchas veces todo eso debe ir a saldar el servicio a la deuda, es decir, tarjetas, deudas o gastos que se tengan pendientes para pagar. Entonces, porque esa parte estaba comprometida, ¿cierto? Porque una parte debía ahorrarse, porque otra parte debía invertirse, otra parte, digamos, corresponde a gastos futuros, etcétera. Y muy seguramente estamos también financiando cosas del siguiente mes sin que nos demos cuenta. Me ha pasado a mí, incluso todavía puede que se den situaciones que nos lleven a eso. Pero lo importante es empezar a ser conscientes de lo que estamos viendo acá para tomar acción, porque pues créanme que nunca es tarde para mejorar este tema de las finanzas. Entonces, el problema
en sí no es la escasez, sino esa falta de separación funcional. Entonces voy a poner un ejemplo muy común. Vamos a decir que alguien de acá tiene 40 millones de pesos en su cuenta ahorrados, los tiene ahí disponibles, ¿cierto? Entonces se siente tranquilo, se siente seguro, pero empezamos a analizar. Entonces, de esos 40, están ahí quietecitos, tiene próximamente tiene que pagar 12 millones de pesos en gastos de aquí al otro mes, ¿cierto? Suponga que tiene carro y casa, entonces le llegó el impuesto del carro, el predial, y son más o menos 8 millones de pesos. Después, con la regla del fondo de emergencia que debería uno cubrir, que es más o menos un fondo que le dé oxígeno por 6 meses, de 3 a 6 meses, pues son 10 millones que debería destinar para este fondo. Después, no sé, si va a ir de paseo con la familia y no contempló eso, pagó la tarjeta y son 5 millones de pesos en el viaje familiar. Y por ahí le dijeron de un portafolio muy bueno de inversión, entonces va a utilizar 5 millones de pesos. Entonces, ahí se da cuenta de que tenía o sentía que tenía 40 millones de pesos disponibles, pero la realidad es que aquí entre todos los rubros que mencioné le quedan alrededor de 5 millones de pesos utilizables. Y esa es la diferencia entre la percepción y la realidad que genera errores constantes. Por eso es que muchas personas con buenos ingresos sienten que de pronto en ocasiones están avanzando menos de lo que ellos esperan. Y es porque financieramente operan desde esa ilusión de liquidez, desde que yo tengo ahí de pronto la plata ahorrada o invertida, pero lo que en el día a día me estoy gastando, los compromisos reales son mucho mayores. Y aquí quiero compartirles una frase clave, y es que literalmente cuando todo está mezclado perdemos visibilidad, porque no tenemos claro cuánto podemos gastar con tranquilidad, cuánto se puede reservar para inversiones, cuánto riesgo podemos tomar, digamos, con partes o recursos, cuánto patrimonio estamos construyendo de verdad. Y cuando no tenemos esa visibilidad, esa claridad mental, empezamos a improvisar. Entonces ahí posponemos decisiones, movemos el dinero de lado al otro de pronto para tapar huecos, nos consumimos los excedentes y vamos reaccionando mes a mes. No vamos, digamos, actuando de acuerdo a un plan, sino que de acuerdo a lo que nos salga, de una tratamos de solucionar. Y ahí es cuando viene esa sensación de que, hombre, trabajo mucho, pero no siento orden y puede ocurrir lo más delicado, y es perder el control. No porque estén siendo o estemos siendo irresponsables, no porque no seamos inteligentes, simplemente porque ningún patrimonio serio crece con desorden. ¿Sí? Los ingresos pueden tolerar caos por un tiempo, cuando son ingresos altos, ¿cierto? Pero el patrimonio no. Cuando una persona gana bien, pero opera sin la claridad suficiente, lo que aparece no siempre es crisis, muchas veces aparece algo peor, y es esa incertidumbre financiera que le puede llegar a dar a uno. Entonces, hablando de eso, cuando una persona gana muy bien, trabaja muy fuerte, tiene muchas capacidades como lo son ustedes, pero de pronto no tiene una estructura financiera muy clara, aparece una consecuencia silenciosa, y es que no siempre se ve desde afuera, y no necesariamente lo ve a la esposa, el hijo, el papá, la mamá, no sale en redes sociales, en un reel de Instagram, en TikTok, pero sí se siente internamente. ¿Y cuál es? Lo que estaba hablando anteriormente, y es esa incertidumbre financiera. Entonces, ¿qué significa esa incertidumbre financiera? ¿Qué es eso? Entonces, digamos que eso lo podemos resumir. Aunque tengamos muy buenos ingresos, comparado con la media de ingreso del colombiano, la tranquilidad no necesariamente la tenemos. Y la persona sigue con preguntas en la cabeza, en la noche, sobre todo cuando nos vamos a dormir, y es, hombre, ¿realmente estoy bien o solo me estoy viendo bien? ¿Estoy aparentando? ¿Estoy creciendo financieramente o simplemente estoy financiando un estilo de vida que de pronto me monté muy rápido y en este momento no puedo? O ve, quiero hacer una inversión, pero no sé si el hecho de desarrollarla me puede desordenar las finanzas de este mes. O qué pasaría si un año tengo menores ingresos porque me cancelan turnos, o tengo que modificar el contrato, o tengo un lucro cesante, no sé, pasa una situación externa que me lleva a parar mis actividades. ¿Qué tan protegido estoy? ¿Estoy muy expuesto? ¿Será que si yo quiero en un par de años bajar el ritmo, sobre todo ustedes que trabajan tan fuerte, lo pueden hacer con tranquilidad?
¿Se está construyendo la libertad o estoy, por lo contrario, generando mayor dependencia a seguir con turnos muy extensos o a seguir dándole muy duro al trabajo, aún considerando mi edad, ¿cierto? Son como muchas preguntas que de pronto no se llega a hacer en esos momentos cuando llega esa incertidumbre, esa angustia. Y esto es común, porque eso hace parte del ser humano, créanme, esto no nos hace raros y muchas veces creemos que solo nos está pasando a nosotros. Y vuelvo y repito, esto le pasa a cualquier ser humano de cualquier, digamos, sector de la economía. Se ha enfrentado a esto. Y es que muchas personas muchas veces piensan que entre más ingreso tengan, automáticamente van a tener más paz. Y si bien eso puede aliviar un rato, puede generar cierta tranquilidad, si uno no opera con sistemas, nuevamente la incertidumbre va a volver. Incluso a veces pasa lo contrario. Entonces la gente gana mucho más, pero sube el estilo de vida, suben los gastos, responsabilidades, compromisos, los estándares sociales y sube la presión de tenerlo todo a flote, de mantener esa imagen, ¿cierto? Y si esto ocurre sin la estructura suficiente, también van a tener un aumento proporcional e incluso más de la ansiedad. Entonces, ahí ya la persona llega a un punto muy curioso. Entonces, y es que tiene éxito profesional, pero no se siente con control financiero. Produce muy buenos ingresos, pero no siente esa seguridad real. Está ganando bien, pero no siente la libertad. Y aquí quiero ser muy claro con algo. Aquí no estoy hablando ni de pobreza, no estoy hablando de falta de oportunidades, no estoy hablando de crisis, no estoy hablando de nada de eso, ¿cierto? Sino que estoy hablando de algo más sofisticado. Y es la sensación de no saber exactamente dónde se está parado hoy. Y esa sensación desgasta, esa sensación cansa, lo deja a uno realmente con el ánimo golpeado. Porque es que eso obliga a seguir acelerado, a seguir en el corre-corre, a seguir produciendo, porque es que no puedo parar, porque es que si no, no tengo cómo pagar hipoteca, colegios, carros, casa, etcétera. A seguir resolviendo, a seguir cargándose más, sin tener la certeza de si ya se está avanzando como se debería. Entonces, en otras palabras, hay personas que no trabajan por ambición, trabajan por incertidumbre y eso cambia todo. Porque es que una cosa es trabajar desde la elección y otra muy distinta es trabajar desde la necesidad de no soltar. Por eso este tema importa tanto, especialmente en profesionales exigentes, como lo son ustedes, porque es lo teso que es estudiar medicina y en general el área de la salud. Porque es que después de cierto nivel de ingresos, el objetivo deja de ser solo ganar más, empieza a ser ganar con dirección, conservar inteligentemente lo que se ha construido, crecer con estrategia, vivir con tranquilidad, pensar en un retiro. Y esa tranquilidad como tal no la da el dinero solo, la da el orden. Pero aquí la buena noticia es la siguiente, es que muchas veces no necesitamos ganar mucho más para sentirnos mejor financieramente, sino que necesitamos es tener una mentalidad que nos permita tener un orden mucho más estructurado para llegar a esos objetivos. Y entonces, aquí es donde cambia realmente el juego, porque es que hasta este punto muchas personas siguen pensando lo mismo. Listo, entonces lo que necesito es ganar más, voy a conseguir otro trabajo, más asesorías, etcétera, etcétera. Y es normal, es lógico pensar así. Yo también lo hago, yo también lo he hecho, porque es que muchas veces esa sensación de que si gano más debería estar mejor, pero en la práctica eso no siempre pasa. Y de hecho, he visto algo que se repite muchísimo en profesionales de alto nivel. Personas que incluso logran duplicar sus ingresos de año a año o de mes a mes y duplican el desorden. ¿Y esto qué quiere decir? Que sube el ingreso, pero también sube el gasto, los compromisos, las decisiones impulsivas, la falta de seguimiento, la sensación de que todo alcanza hasta que no alcanza o hasta que deja de alcanzar. Y entonces la persona entra en una trampa muy silenciosa. Eh, ¿Y cuál es? Y es que se esfuerza, trabaja más, gana más, pero no avanza o no siente que avanza proporcional al esfuerzo que le está metiendo. Entonces aquí vuelvo y repite, el problema no es cuánto nos estamos ganando, sino cómo estamos organizando eso que nos estamos ganando. Porque es que el ingreso por sí solo no crea una estructura en sí. La estructura hay que diseñarla. Y cuando no se diseña, el dinero
toma el camino más fácil y es que se dispersa. Ahora bien, el dinero ama la rapidez, ama la acción, entonces hay que tomar acción pronto y no simplemente dejar eso en un pensamiento que muchas veces pasa, y ahí me incluyo, donde salimos de una charla motivados, con ganas de comernos el mundo. No, mañana lo miro, mañana lo reviso y no empezamos a tomar acción. Y de mañana en mañana termina pasando un mes, 2 meses y ya en 2 meses se nos olvidó y dejamos esto de lado. Entonces, la invitación es a que nos conectemos con esto, con este propósito de organizarnos para apoyar ese desarrollo futuro. Y esto no es algo de teoría solamente, sino que es aplicarlo en el día a día, las decisiones que tomamos. Cuando empezamos a tener esa claridad en el día a día, ya sabemos exactamente qué tenemos, para qué sirve, qué podemos hacer con esos recursos. Aparece dirección, ya el dinero deja de moverse por inercia y empieza a moverse, digamos, más alineados a esa estrategia. Tenemos mayor tranquilidad porque ya no estamos adivinando, estamos entendiendo cuál es el flujo del dinero, dónde se nos está yendo, cómo lo podemos organizar. Y esa tranquilidad no viene de tener más, sino viene de tener un orden, una estructura. Y por eso este cambio es tan importante, porque deja de ser un tema de ingresos y pasa a ser un tema de diseño. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno ya digiere esa información, lo practica desde las microacciones en el día a día, teniendo claro de que si bien tengo X ingresos, pero de esos X ingresos el día en que me pagan, debo destinar tanto por ciento para esto, y ponerlo, ¿por qué no aprovechar las herramientas tecnológicas que nos brinda el sistema financiero actual con los bancos, o a través de compañías como Comedal, que nos permite tener los ahorros invertidos, poder tener todas las cajitas organizadas, hacerlo, ejecutarlo? Entonces, no les estoy diciendo que se llenen de 20 cuentas, ni de sistemas complejos, ni de fórmulas enredadas, sino que es algo sencillo, un método que funcione, un método simple, un método que ustedes entiendan, y que acá lo vamos a empezar a abordar. Listo. Acá realmente es donde ya todo se vuelve simple. Vamos a empezar a ahondar en el método de los tres fondos. Es algo muy poderoso, realmente tiene demasiado valor, porque es que después de entender el problema, la pregunta natural es, bueno, listo, ya entendí, tengo que estar organizado con la plata que me estoy ganando, pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo eso que estás diciendo? Y aquí soy consciente de que muchas personas se pierden porque creen que necesitan miles de cuentas o herramientas súper complejas o asesorías súper difíciles de entender o estructuras que, mejor dicho, solo los entenderán las personas pues de la NASA. Y esto genera algo peligroso, la parálisis. Y muchas veces creo que hemos escuchado que el exceso de análisis da parálisis. Entonces, sabemos muchas veces que nos tenemos que organizar, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces lo postergan y, lo que les decía ahorita, lo dejan para después. La invitación es a que tomen acción hoy, con las memorias, los que sean curiosos, que sigan investigando. Por eso acá el enfoque que les propongo es opuesto, y es simplificar al máximo sin perder la efectividad. Y yo esto no lo trabajo con 20 categorías, no lo vuelvo técnico, no lo complico innecesariamente. De hecho, hago todo lo contrario. Lo trato de traducir y de bajar para que ustedes tengan una claridad y un entendimiento que nos garantice que se vayan después de la charla muy satisfechos. Entonces, tres funciones claras, rapidito, que quiero que se les quede acá en la cabeza. Primero, protegerse. Esa es la primera función. Segundo, crecer. Y tercero, vivir de lo que ustedes quieren. Y cuando lo aterrizamos a plata, al dinero, eso se convierten en los tres fondos que vengo a comentar acá. Y es el fondo de emergencia, el fondo de inversión y el fondo de los sueños. Y no es más complejo que eso, o tampoco es superficial, porque cada uno cumple un rol distinto. Y aquí está el punto bien importante. Y repito, el dinero no es el problema. El problema es que normalmente no tiene una función definida, no tiene un propósito específico. Y cuando todo está revuelto, todo está en el mismo lugar, el dinero compite contra sí mismo. Porque lo urgente le ganó a lo importante, porque el corto plazo le ganó al largo plazo, porque tengo que pagar esto ya y después miro cómo resuelvo y tapo lo otro. El consumo le gana a la construcción, a la inversión. Entonces, cuando logramos esa separación de funciones, empezamos a dejar de improvisar y decidimos con claridad. Y esto lleva a que las decisiones dejen de ser reactivas y se vuelvan mucho más estratégicas.
Por eso me gusta decir esa frase que parece pues como muy simple, pero lo cambia todo. Y es que cuando el dinero tiene funciones, empieza a comportarse mejor. Ustedes no se imaginan el cambio que hay en la vida. Y no porque el dinero cambie, sino porque es que cambian ustedes la forma en cómo dirigen, cómo tienen el poder de todos sus recursos y lo tienen mapeado. Si yo les hago una pregunta, ¿cuánto me la responden con sinceridad ya? Muchas veces ustedes sienten angustia entrando a la cuenta bancaria o entrando a los extractos de las tarjetas o entrando a los créditos digitales que de pronto les aparece. Estoy seguro que a más de uno le ha pasado porque quiere ver la plata en la cuenta, pero sabe que tiene que pagar unas obligaciones que finalmente le generan estrés. Entonces, vamos a ver cada uno de esos fondos en detalle. Y vamos a empezar por de pronto el que digo yo más subestimado, pero uno de los más importantes, y es el de la protección. Muchas veces hemos escuchado este temita del fondo de emergencia, de que hay que tener ahorros por si pasan imprevistos, y sin duda alguna hay que tenerlo. Este primer fondo, muchas personas lo quieren saltar porque quieren de una pasar a invertir o a cumplir todo el tema desde el deseo. Pero este fondo sin duda, me atrevo a decir, es el más importante de todos porque nos va a permitir tener lo que yo llamo los pies sobre la tierra, tener esos cimientos sólidos que le permita a uno tener la dirección o la posibilidad de tomar decisiones sin presión. Este fondo no es para crecer, no es para buscar rentabilidades, no es para ganar más, es para enfocarse netamente en generarles tranquilidad, que si hay un escenario adverso, ustedes van a tener una serie de meses que les va a permitir operar normal, no van a tener que bajar el estilo de vida, estoy hablando pues de cosas normales, de lo básico, no estoy hablando pues, de los viajes a Europa, etcétera, sino que les va a permitir tener tranquilidad por un periodo de tiempo mientras se vuelve, digamos, a la normalidad en el tema de los recursos. Este es el fondo que yo digo les va a permitir dormir bien, el que les va a dar estabilidad cuando algo no sale como esperaban. Y aquí hay una verdad incómoda, la tengo que decir, ¿cierto? Y es que todos, absolutamente todos, acá, me incluyo, vamos a enfrentar imprevistos, porque es que la vida, no hay nada más incierto que la vida misma. Y no es un tema de que si pasa o no pasa, sino es un tema de que cuando pase, puede ser, Dios no lo quiera, un tema de, digamos, de salud médico, una reestructuración en el lugar donde trabajamos, ingresos, una situación familiar, una oportunidad puntual que requiere liquidez y vamos a invertir, un gasto inesperado pero relevante. Y el problema como tal no es que esto ocurra, el problema es cómo llegamos preparados a este momento, porque es que hay dos escenarios completamente distintos, ¿cierto? Y es que si yo llego a una situación de esta sin un fondo de emergencia, pasa algo muy particular. Empiezo yo a recurrir a la deuda, usar la tarjeta de crédito, y recordemos que las tarjetas de crédito tienen tasa de usura que en este momento están como al 26%, y ahorita con inflación creciente que el mes de marzo está por el 5,56 o cerró al 5,56 y se espera que terminemos el año con inflación por encima del 6%, seguramente la tasa va a aumentar. Endeudarse de afán es lo peor que puede haber porque pues, los créditos de libre inversión también suelen ser a tasas muy altas, o eso nos lleva a vender inversiones en un mal momento, cuando de pronto la economía no está pagando lo que tiene valor intrínseco esa inversión, o simplemente se desorganiza todo lo demás. Y eso genera un efecto dominó increíble. Entonces, un evento puntual termina afectando todo el sistema financiero, no solo tuyo, sino de tu familia. Ahora imaginémonos el segundo escenario, y es que tenemos el fondo de emergencia y pasa exactamente lo mismo, pero tenemos liquidez. ¿Ahí qué hacemos? Tomamos el dinero, resolvemos y seguimos la vida sin alterar el resto de estructura. Eso es el poder del fondo de emergencia y no se trata de evitar problemas, se trata de que los problemas cuando lleguen, porque van a llegar, es parte de la vida, vuelvo y repito, no generen un caos, no nos desordenen mentalmente, no nos generen cambios en el ánimo. Ahora, hay un error demasiado común acá, y es que muchas personas llegan y dicen, sí, sí, yo tengo ahorros, yo ahí tengo en la cuenta, pero es un ahorro mezclado. Y ya vimos lo que pasa cuando el dinero está mezclado. Entonces tiene que ser un fondo separado, un fondo líquido, un fondo que no se toque para otros fines, de que, ay, apareció este viaje. No, por eso la importancia de la separación y la segmentación cuando llegue el ingreso,
para poder actuar con claridad. Porque es que si no está separado, deja de ser un fondo de emergencia. Simplemente es plata disponible que tenemos en la cuenta o en un efectivo que tenemos guardado y ese dinero se termina usando. Hay otro punto y es que ese fondo de emergencia no se mide como con un número fijo, sino que se mide por la tranquilidad. Pero digamos, como referencia práctica, les voy a hablar. Lo que suele hablarse en temas o en el mundo financiero es que uno debería tener un fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses de gastos básicos. ¿Qué son los gastos básicos? Vivienda, alimentación, transporte, y el vestido, pues la vestimenta. Sí, eso es como lo que se conforma los gastos básicos para que lo tengamos ahí. Listo, entonces de 3 a 6 meses para que lo tengamos ahí en la cabeza. Obviamente, dependiendo del perfil y la estabilidad de los ingresos, porque habrá gente que dice, hombre, no me da para ahorrar, pues, pero hay que organizarnos para sí o sí procurar hacer este fondo de emergencia. Y aquí quiero algo que se lleven hoy, y es que, vuelvo y repito, este fondo no nos está haciendo crecer patrimonialmente, pero sí nos está ayudando a que no retrocedamos cuando lleguen esos momentos difíciles. Y créanme, en finanzas, evitar retrocesos, descapitalizaciones, evitar quemar capital es mucho o igual, mucho más importante o igual de importante como avanzar, como capitalizarnos, como crecer patrimonialmente. ¿Ok? Entonces yo quiero que pensemos eso de verdad. O sea, y con toda sinceridad me respondo. ¿Quién de acá hoy tiene un fondo de emergencia realmente que esté separado en una subcuenta por allá, que lo tenga claro y definido? Si de pronto muchos no tienen la claridad en esta respuesta, no pasa nada, frescos. Pero ya identificamos un primer punto de mejora. Porque cuando estamos protegidos, ahí sí tiene sentido pasar al siguiente nivel. Porque ahora sí podemos hablar de crecimiento, porque ahora sí podemos hablar de patrimonio y ahora sí podemos hablar de inversiones. Y aquí viene el otro fondo. Entonces, este segundo fondo es el que normalmente le interesa más a las personas. Perdón un segundo. Porque es que acá es donde ocurre algo supremamente clave, supremamente importante. Y es que se desarrolla la construcción real de patrimonio. Porque es que ahorrar es necesario, sin duda alguna, pero muchas veces ahorrar no es suficiente. Y es que les pongo el ejemplo. Ahorrar se puede definir como tener dinero guardado, y si en este momento miramos una cuenta de ahorros, puede dar un interés, y hablemos en Estados Unidos, una cuenta de ahorros te puede dar, si es que te da interés, el 1% al año. Eso es ahorrar, tener dinero ahí, tener plata ahí guardadita. Una cosa diferente es invertir y es producir con el dinero que ya tengo ahorrado. Entonces, por lo general, uno lo que hace primero es ahorra, construye un volumen y con ese volumen empieza a invertir. No necesariamente en ese orden, porque pues muchas veces el ingreso de una se puede ahorrar, se puede invertir, disculpen, pero sí tener como esos pasos lógicos que nos lleven a ejecutar de acuerdo al plan. Entonces, acá hay un concepto que quiero que tengan muy claro, y es que el dinero quieto pierde valor en el tiempo. Y esto pues no de forma como tan explícita, tan evidente, no pasa pues de un día para otro, pero sí de forma constante. Y a ese fenómeno le llamamos inflación. Y la inflación, como le explicaba ahorita, que viene disparándose, es un fenómeno silencioso. Eso no la vamos sintiendo directamente, pero afecta el poder adquisitivo. Y es lo que estamos observando. Y es por eso, aquí ya les doy un dato curioso, coctelero, para que hablen el fin de semana, que el Banco de la República en su última reunión decidió subir la tasa de interés 100 puntos básicos al 11.25%. Y quienes de pronto no estén tan enterados de esto que implica es que el costo de la deuda aumentó. Y esta decisión de política monetaria la hace el Banco de la República anticipándose a que la inflación puede seguir subiendo y por ende tiene que tener una política mucho más restrictiva, mucho más apretada para que la gente no se endeude, porque es mucho más costoso, y así tratar de controlar de que los precios no sigan subiendo. Entonces puede que al principio no la sintamos directamente, pero vuelvo y repito, sin duda nos afecta el poder adquisitivo y lo sentimos cuando vamos a mercar o cuando vamos a comer algo, a un restaurante, etcétera, etcétera. Entonces ahí pasa algo muy curioso.
es que trabajamos durísimo, generamos buenos ingresos, ahorramos, pero si es que el dinero no está bien estructurado y no crece necesariamente al ritmo que debería, en este caso, por decir algo, la inflación, estamos descapitalizándonos. Quiere decir que al día de hoy nosotros por lo menos deberíamos buscar vehículos de inversión que nos estuvieran rentando más del 6% que lo que se espera que cierre la inflación en este 2026. ¿Ok? Si un vehículo nos renta el 12%, quiere decir que con el 6% estamos manteniendo el poder adquisitivo y nos estamos capitalizando un 6% para que lo tengamos muy claro. Y ahí es donde entra la importancia del fondo de inversión, porque mientras ustedes trabajan activamente por ese ingreso mes a mes, el capital también debería estar trabajando para ustedes, no para especular, no para apostar, no para seguir modas o algo que escucharon o les salió en un reel de Instagram, sino para crecer de una manera muy estructurada en el tiempo y que sea sostenible. Ahora bien, cuando hablamos de inversión, muchas personas piensan que esto es algo súper complejo. Piensan que esto es rocket science y realmente el concepto es supremamente muy simple. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener acceso a posibilidades de inversión de una manera muy sencilla. Y de hecho, partamos de que Comedal tiene CDATs que en este momento, y aprovecho para que lo revisen, tienen unas tasas muy interesantes que pueden contemplar y que pueden destinar ahí parte de esos recursos del ingreso para que tengan ese fondo en inversión. Pero hay muchos vehículos y voy a mencionar pues como algunos. Obviamente esto no es una recomendación de inversión porque pues hay que hacer un examen exhaustivo de perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los vehículos que existen? Hay vehículos de renta variable, es decir, que no hay un rendimiento específico, sino que puede ser mucho más alto, mucho más bajo, de renta fija, en mercados internacionales, en fondos de inversión diversificados administrados por profesionales, en ETFs, inversión en pesos, en dólares, en activos globales, mejor dicho, o sea, hay un pool de opciones de inversión gigantesca que hoy en día tenemos acceso y en donde pues les hago la sugerencia antes de invertir en cualquiera de estos vehículos, siempre encarguémonos de entender el detalle de esto. Nunca invirtamos en lo que no conocemos, en lo que no nos queda bien claro. Esa es una premisa, pues, para que la tengamos presente dentro de este fondo de inversión. Listo. Pero digamos que más allá de los instrumentos que acabo de mencionar, yo quiero que tengamos la lógica que hay detrás. Porque es que aquí es donde muchas personas cometen errores y no es por falta de acceso a estos productos, porque es que el acceso existe y se los mostraba yo. El problema es cómo se toman esas decisiones. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que muchos acá han escuchado del S&P 500 o el Standard Poor's 500. Entonces, que ahí, si uno mira los retornos promedio de los últimos 50 años, si uno compara el Standard Poor's 500, que son las 500 compañías más grandes e importantes de Estados Unidos, han rentado en promedio el 10%. Claro, hemos tenido crisis, etcétera, etcétera, pero la manera de inversión de hace 50, 60 años no es la misma del día de hoy. Y está bien escuchar eso. Pero el error es pensar que invertir es simplemente comprar lo que está de moda o porque lo escuché por allá en un noticiero. Eso no es estrategia, eso es reaccionar. Eso es irse con alguien que de pronto está queriéndote llevar a que compres esa inversión y no necesariamente desde la racionalidad y el análisis. Ese tipo de reacciones rara vez construye patrimonio sólido. Entonces ahí el verdadero crecimiento viene de cuatro cosas muy claras. Primero, tener una estrategia y diversificar las inversiones, saber por qué se está invirtiendo, con qué objetivo. Y la famosa frase de que no vamos a poner todos los huevos en la misma canasta. Y ahí es donde les digo, entender muy bien cada uno de esos vehículos que se tienen disponible y que sea acorde al perfil de riesgo, entender qué pasaría en escenarios negativos, no solo escuchar lo bonito, lo positivo, tener muy claro, de acuerdo a ese perfil de riesgo, cuál es su horizonte de inversión. Es decir, si esa plata la estoy esperando en retornar en un año, 6 meses, 5 años, 10 años, 20 años, tener muy claro eso y entender que el crecimiento ocurre en el tiempo, no en semanas, no en meses, que eso es un proceso, es lento y se construye paso a paso. El otro aspecto es la disciplina y el riesgo correcto. Entonces, mantener el plan incluso cuando el mercado se mueve, cuando las cosas estén de manera adversa, porque se invierte con una tesis,
porque se invierte con un horizonte de inversión, ¿de acuerdo? Ni demasiado conservador que no crezca, pero tampoco demasiado agresivo que no se pueda sostener. Por eso lo digo, muy importante el perfilamiento y saber ese apetito de riesgo que ustedes como inversionistas tienen para saber en qué productos pueden estar. Y por último, es el patrimonio. Y es que después de lograr la generación de riqueza, lo que buscamos es mantener recursos, activos que produzcan, que generen ingresos mes a mes, trimestral u anual. Y yo aquí les quiero decir algo muy importante. Es que invertir no es solo un tema financiero, es un tema también emocional. Porque es que los mercados, las noticias generan estrés. No sé si de pronto hace un par de semanas, me imagino que la mayoría, si ven noticias, se dieron cuenta del conflicto geopolítico, de cómo fue escalando y ya en este momento cómo está el tono del presidente Trump en el Medio Oriente, ¿sí? Y eso generó un revolú en los mercados, Standard Poor's, Nasdaq cayendo 8%, los bonos del tesoro bajando, oro subiendo, ¿cierto? Y las inversiones, digamos, de renta fija también desvalorizándose porque venía una expectativa de inflación. O sea, un caos que generó temor y ahí cuando las personas toman decisiones en caliente y no bajo un análisis o con un acompañamiento profesional, es cuando se cometen los errores, porque venden en puntos inadecuados, porque por el estrés, por la presión que ese momento les estaba generando, prefieren soltar la inversión. Listo, vuelvo y repito, es muy importante perfilar bien para uno tener claro el apetito de riesgo. Y es que la mayoría de los errores no vienen del mercado, sino que vienen de estas decisiones impulsivas. Se entra tarde, no, yo quiero comprar esto, quiero hacer esto, quiero estar en este CDT y por miedo no se entró y después ve que se desarrolló, o salir por miedo, como lo acabo de explicar, o cambiar constantemente de estrategia, porque es que dentro de 8 días me reúno con no sé quién y me dijo esto, después miren las noticias esto y estoy pivoteando de un lado para el otro. No, es realmente enfocarse en una estrategia, en un método, o la persona que está buscando resultados inmediatos, no, es que compré este activo que le dio el 300% a esta persona en una semana. Eso no ocurre. O bueno, ocurre, pero la probabilidad que pase es de 1 en 1 millón, es muy baja. Y acá lo que quiero es que tengamos ese crecimiento ordenado patrimonial, porque acá no estamos apostando, acá estamos invirtiendo y hay que tener clara esa línea, porque es que acá el que busque especular puede abrir su cuenta de brokeraje y empezar a comprar y vender. Pero si quieren invertir para tener unos fondos muy estructurados, como lo es el fondo de emergencia, como lo es el fondo de inversión, no tengan miedo de asesorarse, no tengan miedo de buscar un acompañamiento, porque realmente hoy como están las cosas en la economía puede generar mucho ruido y no hacerlo en un ambiente tranquilo y con el análisis respectivo puede generar mucho estrés a futuro. Y la falta de ese sistema es lo que genera que estas inversiones no sean fructíferas. Entonces, si tuviera que resumir este fondo, el de la inversión, en una idea, sería esta, y es que el patrimonio no se construye con emocionalidad, se construye con un sistema y con disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Saber qué estamos haciendo, entendiendo cada uno de los productos, por qué lo estamos haciendo, cuánto tiempo vamos a sostener la inversión. En el caso de los CDT los podemos abrir a 1 año, por decir algo. Bajo qué reglas se están operando. Y cuando eso existe, pasan cosas muy interesantes. Y es que el dinero empieza a crecer con lógica, empieza a multiplicarse, el tiempo empieza a jugar a nuestro favor y las decisiones se vuelven mucho más tranquilas. Y el resultado deja de depender de un acierto puntual de que estábamos esperando de comprar petróleo para que se diera el conflicto geopolítico y ver una valorización del 60% del petróleo este año. Quien me diga en diciembre que esperaba una guerra en Medio Oriente, pues me le quito el sombrero. Realmente, pues las apuestas están muy bajas y eso lo podíamos ver en Polymarket. Entonces, no se trata de apostar. Aquí ya hablamos de protegernos con el fondo de emergencia, ya hablamos de crecer, pero falta igual algo muy importante, porque es que el dinero no es solo para acumular, también es para vivirlo, también es para disfrutarlo. Y ahí es donde entra este tercer fondo, y es el fondo de sueño. Ojo, pues que no es de sueño de dormir, es del sueño de lo que quieren hacer, de lo que conecta con ustedes, el disfrute, el viaje,
las comidas. Cada uno tenemos, digamos, esa manera particular de vivir la vida que nos hace sentir vivo, que nos hace vibrar. Eh, y este fondo, aunque muchos lo pueden ver como el más ligero o en ocasiones le restan importancia, es uno de los más poderosos porque es que les va a dar ese salario emocional, esa chispita que les va a permitir mes a mes continuar con esa motivación. Y es porque aquí pasa algo que cambia completamente la relación con el dinero. Y es que el dinero deja de ser un número y ya se convierte en la vida. Y algo importante que quiero que se lleven esta noche es que el dinero sin propósito pierde fuerza. Ustedes pueden ganar muy bien, pueden ahorrar muy bien, pueden sacar también inversiones, pero si no saben para qué, la motivación se les va, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a muchas personas que tienen muy buenos ingresos, que tienen muchas capacidades, pero no tienen una conexión emocional clara con su dinero. Entonces el proceso se vuelve súper frío, gano plata, gasto y ya. Y cuando el proceso es así frío y no hay esa relación, esa cercanía o esas cosas que lo ponen a uno con esa emocionalidad, la disciplina se cae. Y este fondo es lo que genera eso, lo que vuelve a conectarnos con nuestra humanidad. Porque aquí el dinero tiene nombre y tiene destino y tiene un sentido. Aquí no estamos hablando de solo teoría financiera, estamos hablando de las decisiones de vida. Y puede ser algo como tener más tiempo con nuestra familia, que logremos viajes con tranquilidad, sin culpa, comprar una segunda vivienda, un lotecito, comprar un apartamento para los hijos, asegurar la educación de ellos, retirarse antes de la jubilación, comprarse ese carro que siempre hemos soñado, o comprar las cosas para la casa que siempre hemos querido. Esto no es por lujo, esto es libertad bien construida, porque es que también hay que darnos premios, palmaditas en la espalda por el trabajo que hacemos. Y aquí hay algo clave, y muchas personas lo dicen, cuando tenga más plata, ahí sí voy a hacer eso, pues la realidad es otra, y es que si no logramos una estructuración bien de ese fondo de sueños hoy, ese momento no les va a llegar con claridad, o se lo pueden dar, pero con angustia, porque se están gastando plata que debía estar usándose para otro lado, porque es que ese dinero, porque es que ese dinero se está yendo a lo urgente, a lo inmediato, a lo que aparece primero. Y este fondo no debe competir ni con la inversión ni con el fondo de emergencia, sino que compite, o digamos de otra manera, no compite, sino que hace parte de ese complemento, lo que llamamos la cereza en el pastel, para seguir viviendo la vida con motivación y poder mantener la disciplina en los otros dos fondos. Y por eso es que el sistema funciona. Porque es que no se trata de escoger en que, uy, soy responsable, crezco mis inversiones o me dedico a disfrutar porque vida solo hay una. No. Podemos hacer las tres, pero hay que estructurarlo bien. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante. Es que cuando una persona tiene claro que se está construyendo sus fondos, que está construyendo su futuro, la disciplina aumenta de una, se los garantizo. Ya no es, me toca ahorrar, tengo que sacar para esto, estoy avanzando hacia algo que quiero y de una eso me cambia el chip, me cambia el comportamiento, ¿sí? Quiero que pensemos un momento. ¿Qué meta importante en su vida? ¿Qué meta importante o digamos qué sueño importante en su vida aún no tiene una financiación clara? Pensemos. Debe haber algo, estoy seguro. Sea estudios, sea temas laborales, familiares, sé que hay algo. No me la tienen que decir, no me la tienen que decir. Pero si no está estructurada, probablemente no esté priorizada y la estén dejando pasar, postergar. Entonces ya tenemos las tres funciones claras. Protegernos, crecer y vivir con propósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo se organiza todo esto que hemos visto en la práctica? Entonces aquí les traigo un esquema donde digo cada peso debe tener su trabajo. Y ya que vimos los tres fondos, la pregunta natural es, bueno, y vení, ¿cómo se organiza esa plática? ¿Cómo es en el día a día esto? Y es que estoy seguro que todos me entendieron los tres fondos y los conceptos, pero lo que realmente cambia el resultado es la ejecución. Y quiero que se lleven una idea muy simple pero poderosa. Y es que cada peso debe tener su destino, no algunos, no lo que me sobre. Cada peso, desde que ingresa, ya debo tener claro dónde se debe ir cada uno de esos recursos para no generar ese estrés.
porque es que el error no es cuánto estamos ganando, sino que es que muchas veces ese dinero que se está ingresando en nuestras vidas no tiene la misión definida. Y cuando tenemos la misión definida, el camino más fácil es gastarnos la plata, que empecemos el día con 300.000 pesos y al final del día, ¿les ha pasado? No sé en qué se me fue esta plata. Entonces se va perdiendo en el día a día, en el detalle. Entonces aquí el flujo es muy fácil, muy sencillo. Tenemos acá este recuadro. Esto fue tomado de la OCDE, del World Bank, el Consumer Financial Protection, del Buró, y hacen unas sugerencias muy genéricas de cómo debería estar estructurado ese fondo, ¿sí? Y es que el fondo de emergencia debería ser el 10% de los ingresos, el fondo de inversión el 25%, el fondo del sueño el 10% y obviamente pues el diferencial que es cerca de un 55% para necesidades básicas. Ahora, antes de ver los números específicos, yo quiero aclarar algo aquí muy importante, es que cuando hablamos de cómo distribuir el dinero, no todos deberían hacer lo mismo, ¿cierto? Porque aquí cada persona está en un punto distinto del camino y con necesidades totalmente diferentes. Algunos apenas están construyendo la base, otros ya tienen algo de estabilidad, otros ya están listos para acelerar y meterle duro a la inversión. Entonces, digamos que el contexto de cada uno cambia completamente la decisión financiera correcta. Y por eso, digamos, en lugar de darles una fórmula única, que esto que les estaba mostrando acá es un mapa, es una guía, digámoslo, mundialmente aceptada. Aquí lo que vamos a ver es cómo podemos empezar a distribuir el dinero y cómo podemos identificar en qué punto me encuentro yo. ¿Listo? Entonces aquí les voy a mostrar tres perfiles de inversión, tres formas de organizar el dinero dependiendo de su realidad. No para que ustedes me copien un número exacto de que yo estoy acá, no, sino para que me entiendan la lógica y digamos cómo tomar decisiones. Ahí les pongo unos rangos que, como bien digo, financieramente están bien aceptados o son pues comúnmente aceptados y así pueden ir incorporando el sistema en la vida. Entonces vamos a tener tres escenarios, un perfil conservador, un perfil moderado balanceado y un perfil, digamos, de crecimiento un poco más agresivo. Y quiero que mientras los vean, piensen en la siguiente pregunta: ¿en cuál estoy yo? ¿En cuál creo que estoy yo? ¿Y hacia cuál debería moverme? O si en el que estoy perfecto. Entonces quiero que lo miremos. El objetivo de esto es que lo entendamos y ya después hagamos un breve ejercicio. Entonces hablamos de los tres perfiles de inversión como les mencionaba. Vamos a empezar el detalle. Entonces digamos que el perfil conservador, en este caso, es el caso de una persona que aún no tiene, digamos, una base sólida, que puede tener buenos ingresos, pero, o ingresos variables, o responsabilidades altas, o simplemente no ha estructurado bien el fondo de emergencia. En ese punto la prioridad no es crecer agresivamente, sino que logremos una protección buena. Entonces, digamos que la distribución razonable en este fondo sería como que si tengo un perfil conservador, destinar del 40 al 50% a un fondo de emergencia, del 30 al 40 en inversión y del 10 al 20 en metas personales o en los sueños, ¿cierto? Y el porqué de esta distribución, y es porque pues, el mayor riesgo no es el mercado, sino un imprevisto mal manejado. Si no hay la liquidez para sobrellevar cualquier adversidad que se presente, se nos desordena todo. Entonces, en este perfil, crecer es importante, pero no es la prioridad. Lo más importante acá es no retroceder y por eso la protección, por eso el porcentaje. Ojo que no se me confundan con la imagen que les mostré ahorita, porque no es del 100% del ingreso, sino, recordemos, después de llevar a cabo las necesidades básicas, después de tener ese rubro saldado, ya podemos repartir y esta pudiera ser una alocación. Habrán personas que me dicen, hombre, del ingreso mis necesidades básicas son el 70%, listo, hay que entrar a analizar qué se puede mejorar para tratar de distribuir más entre los otros fondos, ¿vale? El otro fondo es el balanceado o el moderado, que puede ser el más común para la mayoría de los profesionales, y es personas que ya tienen una estabilidad, que tienen ingresos previsibles, que ya tienen un flujo de caja estable y que quieren avanzar sin mucho estrés, ¿cierto? Siendo organizados. Ya aparece el equilibrio. Entonces ahí ya, por ejemplo, el fondo de emergencia puede llegar a pesar entre un 20 o un 30%, el de inversión un 50 o un 60%. Miren que se tiende a crecer un poco más este fondo. Y el de metas o sueños puede ser de un 15 a un 25%. Como les digo, estos son rangos de referencia. Aquí no es nada estricto, hay que mirar casos detallados. Quiero que vayan pensando es dónde se van ubicando, dónde se van viendo.
Y aquí en este punto, cuando uno ya tiene un perfil, digamos, moderado, balanceado, ya se empieza a construir más patrimonio, porque ya se siente protegido, porque ya se está invirtiendo un poco más, porque no se está descuidando la calidad de vida. Y eso es muy importante porque ya hay, empieza a darse una sinergia, un crecimiento sostenible que no es de extremos, sino que nos vamos muy al medio. Y como les digo, esto viene de un balance bien ajustado. Y ya el último perfil, tenemos el perfil crecimiento, que este puede ser el perfil más sofisticado, más avanzado, y es que acá ya estamos hablando de alguien que hizo la tarea básica, ya tiene un fondo de emergencia que cubre esas necesidades detrás a 6 meses, ya tiene una estabilidad en flujo y ya tiene control, ya tiene muy bien separado cómo, digamos, redistribuye los ingresos. Y ahora lo que tiene que hacer es acelerar, gasolina al fuego, y digamos que la distribución ahí se puede ver de la siguiente manera. El de emergencia puede ser de un 10 a un 15%, ya inversión mucho más alta, mucho más agresiva, puede ser de un 65 a un 75%, y entre un 15 a un 20% de metas personales. Aquí el dinero sin duda alguna toma mayor protagonismo porque trabaja más intensamente, pero hay una condición súper importante y es que solo funciona si la base está bien construida, si tenemos ya la emergencia o el fondo de emergencias súper estructurado. Porque es que si no, si yo de una digo, no, es que yo quiero entrar a este perfil, se puede volver riesgoso, porque puede ser la diferencia entre un crecimiento inteligente y un riesgo innecesario. Entonces, con estructura se logra todo. Entonces, aquí les hago una sugerencia de cómo podemos llegar a empezar la semana. Tres cositas muy sencillas. Y es, pues, primero que todo, revisar los gastos que tenemos para ejecutar o para pagar en la semana. Mirar los últimos 3 meses de movimientos. Eso lo pueden ver en los extractos financieros de sus tarjetas o sus cuentas de ahorros. El paso 2 es definir los objetivos claros de cada fondo con montos y plazos específicos acá. Y el tercero es que asesorarse de un profesional, si lo consideran, en principio lo pueden hacer ustedes mismos, pero ya a medida que se va escalando sí es importante que tengan ese acompañamiento. Acá vamos a empezar un ejercicio, pero antes de eso pues les quiero dejar como el mensaje final, y es que el dinero mejora cuando tiene dirección. Cuando hablamos de claridad financiera, realmente nos estamos refiriendo en que vamos a transformar nuestro futuro, en tener un propósito muy definido, en tener claro de que cada peso no solo nos va a permitir organizar las finanzas, sino que también nos va a impulsar ese crecimiento de nuestro patrimonio a futuro. Entonces, como les dije, este método de los tres fondos es una herramienta para controlar y direccionar las finanzas. Es muy sencilla. En las memorias que se les van a proporcionar, no solo van a tener la presentación, sino que van a tener un resumen que yo llamo como la hojita resumen o el cheat sheet, que es como la hojita trampa, que tiene todo, absolutamente todo desglosado para que lo puedan poner en práctica. Y recuerden pues que este camino se trata de ahorro con propósito. Si de pronto alguien desea más información, la pueden encontrar en la página de Comedal. Asimismo, a mí me pueden contactar para apoyarlos en lo que necesiten. Tener claro que las personas que participan en esta charla tienen muchos beneficios en el momento de hacer una consultoría personalizada si lo quieren hacer. Bueno, tengo un ejercicio planteado y quiero escuchar dos, tres personas que se animen aquí a participar en la sala, y es que la pregunta que les traigo es, tomémonos estos minuticos que nos quedan para imaginar si el día de hoy ustedes amanecen con 100 millones de pesos en la cuenta y después de ver esto, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo los distribuirían? Yo sé que suena muy tentador, ¿cierto? Porque podemos pensar en comprar muchísimas cosas, pero quiero que pensemos un poquito más allá y que reflexionemos sobre cómo lograríamos hacer la alocación o la distribución de estos recursos. ¿Qué protegeríamos, cierto? Digamos que con esta pregunta no solo busco que sea un ejercicio mental, podemos escribirlo si quieren, sino que nos permite identificar esas necesidades o prioridades que tenemos. Y este es el primer paso para lograr organizar el patrimonio con propósito y comenzar a trabajar hacia lo que queremos, hacia nuestros objetivos. Entonces, los invito a que hagamos este ejercicio, definamos cómo distribuiríamos en los tres fondos, y acá simplemente pues al final
dos, tres personas que nos quieran dar una retroalimentación y asimismo para que vayamos preparando las preguntas que se puedan generar. Sí, y aquí les dejo pues el contacto mío para las personas que quieran de pronto tener una mayor profundización. Entonces, son las 7:17, ya pasó un minutico, vamos esperando entonces a que me digan cómo distribuiríamos esos 100 millones de pesos. Andrés, mientras los asociados nos comparten como tal su experiencia según la actividad que acabas de proponer, entonces vamos por acá resolviendo algunas inquietudes. Perfecto, claro que sí. Em, ¿Qué porcentaje del sueldo se sugiere para distribuir para los fondos? Claro que sí, es una excelente pregunta. Lo primero que hay que definir es cuál es ese valor que cubre tus necesidades básicas, que lo mencionaba ahorita, transporte, alimentación, vivienda y vestimenta, digámoslo de alguna manera. Si ese porcentaje te da el 60%, debería no ser más del 60%, pero supongamos que estamos en el estándar del mundo del 60%, nos queda un 40%. De ese 40% ya tenemos que entrar a analizar es en qué perfil, de acuerdo a la situación, nos encontramos. Si tenemos un perfil conservador, si tenemos un perfil moderado o si tenemos un perfil de crecimiento. Recordemos que ese perfilamiento lo da dependiendo en qué punto nos encontramos después de haber ya hecho la tarea de tener un fondo de emergencia. Pero voy a hablar con la salvedad de lo que es el perfil más común que nos encontramos y es el perfil balanceado. Y es que este perfil nos dice que después de cubrir las necesidades básicas deberíamos destinar entre un 20 y un 30% del ingreso al fondo de emergencia, eh, entre un 50 o un 60 al fondo de inversión y entre un 15 y un 25. Recuerden que son rangos, pero van variando. ¿Sí? Entonces, ahí si sumas, da el 100% del otro, de la otra parte de tu ingreso. Em, ¿Qué opinas o qué recomendaciones puedes dar sobre los sistemas para ahorrar en dólares? Listo, sin duda alguna creo que el hedge o la cobertura en una moneda más fuerte debe ser parte del portafolio de inversión. Ahora bien, ¿qué parte o qué porcentaje del portafolio de inversión? Vuelvo y repito, depende mucho del perfil de riesgo que en este momento tú tengas. Hoy en día hay muchas herramientas a través de los intermediarios del mercado de valores que te permiten tener acceso a cuentas en dólares, invertir en dólares. Entonces lo puedes hacer o a través, digamos, del mercado de capitales o también a través de la compra física del dólar. Pero sin duda alguna, considero que tener una cobertura, es decir, una parte del portafolio en una moneda más fuerte tiene todo el sentido. Recordemos algo y es que en el caso del dólar es la moneda por excelencia de refugio. Y esto quiere decir que gran parte de las reservas de los bancos centrales a nivel mundial de todos los países están denominados en dólares y en bonos del tesoro denominados en dólares. Quiere decir que el sistema financiero a nivel mundial cree en el dólar como un activo que protege el patrimonio ante eventos, digámoslo, que generan mucha volatilidad, como es la guerra que estamos viendo, como lo fue en su momento el coronavirus. ¿Qué recomiendas para los pensionados? Disfrutar la vida, que se la disfruten y se la gocen. En el tema de inversiones, me encantaría conocer un poco más porque la pregunta está muy amplia. Yo te diría, no, si tú me preguntas a mí, eh, tendría muy definido la estructura de ingresos, porque pues no sé el caso particular si solo tienes ingresos vía pensión o si desarrollaste otras fuentes de ingresos que te permiten tener, digamos, al final del mes un monto mucho más robusto, pero sin duda alguna en esa última etapa me enfocaría por dos cosas. Primero, en generar flujo de caja que me permita tener un estilo de vida digno, un estilo de vida cómodo.
Y segundo, en fortalecer el fondo de sueños, disfrutar mucho la vida en esa etapa. Entonces lo enfocaría. Si en este momento no tienes los ingresos suficientes para vivir la vida que quieres, pues habría que hacer un rebalanceo del portafolio, a ver cómo lo podemos enfocar a que te genere un flujo de caja, que te dé esa tranquilidad, esa estabilidad, para que puedas salir donde quieras, comprar lo que quieras dentro del marco pues, responsable y que te permita seguir viviendo pues esa etapa ya de retiro. ¿El fondo de emergencia se deja en dónde? Es decir, en un CDT, una cuenta de ahorros o cuál es el mejor sitio para guardar este dinero. Excelente pregunta. Recordemos que el fondo de emergencia debe suplir una necesidad básica y es que sea dinero a la vista para utilizar ante un evento extremo o externo que pueda llegar a afectar nuestra vida financiera de inmediato. Entonces, como es el fondo que necesitamos tener plata líquida ahí, no debería estar invertida en instrumentos que tengan pacto de permanencia, siendo los CDATs excelentes productos para el fondo de emergencia. Recomendaría más cuentas de ahorro, ¿sí? Que nos permitiera tener acceso o cuentas a la vista, que también diversas entidades lo ofrecen, que les permitiera tener la posibilidad de sacar ese dinero en el momento de que pase la eventualidad. Si tengo propiedades, ¿los arreglos de la propiedad son tomados como inversión o como gasto? Muy buena pregunta. Eso se considera inversión porque le estás agregando valor a tu propiedad. Y pues partiendo de que es una inversión que estás haciendo, sea para aumentar la tasa de ocupación si es un apartamento o mejorando las instalaciones de local comercial para que tenga mayor apetito y se rente, o si es una bodega haciendo pues, las modificaciones respectivas, sí se considera una inversión. Eso le da una plusvalía adicional. Bueno, por acá nos dicen, yo tomaría de los 100 millones, distribuiría así, 30 millones en el fondo de inversión y el resto los invertiría en bienes raíces. Ok, perfecto. Ese perfil, ¿lo pusieron en el chat? Sí. Súper. Entonces, miremos este mensaje de Karen. Karen, muy buenas noches, gracias por participar. Estamos hablando de que ese perfil como tal estaría literalmente siendo crecimiento, porque la mayoría, si no es la totalidad, se está destinando a la inversión. Y hay algo muy importante y me gusta que toque el tema del fondo de inversión y bienes raíces, porque muchas veces creemos que el bien raíz de por sí se compra y ya genera utilidad. Y es muy importante saber comprar bien estos inmuebles, porque la tasa de retorno promedio, para que lo tengan presente quienes no lo tienen en la cabeza, varía entre un 4 a un 6% de flujo de caja. Y dependiendo de la ubicación, puede ser de un 3 a un 4% de la plusvalía. Pero eso no es dinero en efectivo, sino hasta que se vende. Entonces tengámoslo presente, que si un bien raíz me genera un flujo de caja del 6% y la inflación es del 6%, pues digamos que estoy generando hecho, estoy generando plusvalía sobre la valorización, más no sobre el flujo de caja. Entonces también tener presente eso. Eh, Habiendo dicho eso, entendamos que los bienes raíces son excelentes vehículos, solo que las barreras de entrada son un poco altas porque pues, los precios tienden a ser altos, elevados. Un apartamento, una bodega, dependiendo de la ubicación, pues tienen valores de 200, 300, 400 y pues, de ahí para arriba todo lo que queramos. Pero muy, muy buena la anotación. Gracias, Karen. ¿Cuál es Y el principal error que comete la mayoría de las personas al ahorrar sin un propósito definido? el mayor error es que no sabe cuál vehículo es el idóneo para ella o él, considerando de que hay ahorros, pero no saben qué hacer con ellos, no generan ese crecimiento patrimonial que les debería permitir, habiendo hecho la tarea más difícil, que es generar esa masa, ese ahorro para ponerlo a producir. El error más común es no saberlo. ¿Y qué pasa de no saberlo? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Y es que si tú no tienes dirección, hay muchos expertos
que te pueden acompañar, porque la idea es no solo, digamos, irnos con un solo producto, sino tener una serie, un portafolio en este caso, que te permita tener ese crecimiento patrimonial, que te permita tener esa generación de flujo de caja. Eso es lo más común que sucede. ¿Por qué dividir el dinero en tres fondos es más efectivo que ahorrar todo en una sola cuenta? Porque muchas veces cuando ahorramos toda una sola cuenta pasa lo que yo mencionaba en el slide, creo que el principio, cuando dice que todo mezclado. Y es que en situaciones puntuales, particulares de la vida, cuando uno tiene todo en la misma cuenta, llegan momentos donde se debe hacer utilizaciones del capital, y si uno no lo tiene bien estructurado, bien separado, o si no tienes una disciplina financiera supremamente, digamos, impecable, te vas a dar cuenta de que terminas gastando recursos que se suponen deberían ir hacia otra parte, porque tienes que pagar o tu tarjeta o el transporte o una comida, o saliste y se te fueron un poquito las luces y gastaste un poco más. Entonces, por eso la importancia de la diferenciación, sobre todo el orden. Ahora bien, hay personas que tienen una disciplina implacable y que dicen, yo lo guardo todo y sé que del millón de pesos que tengo, el 30% es para ahorro, el 20% es para esto, y lo manejan así, lo cual es perfecto, pero hay que ser muy organizados. ¿Recomiendas mejor el transporte en Uber o tener vehículo? Depende, depende, porque pues no sé, habría que evaluar cuánto te estás ganando, cuánto te estás gastando, perdón, en Uber, pues o en transporte público, y primero qué vehículo quieres, pero sería un ejercicio financiero pues sencillo, y te lo digo, es calcular. Si es un vehículo nuevo, pues no va a pagar técnico-mecánica por los primeros, creo que 3, 5 años. Pero si vas a comprar un carro que sí tenga que pagar técnico-mecánica, son mantenimientos, el SOAT, y los impuestos dependiendo de donde tengas matriculado el vehículo. Suma todo eso, suma la gasolina, considerando que el galón de corriente está promedio de 16.500 pesos, y ya mira si todos esos gastos divididos 12 meses te da lo que te gastas en un Uber. Y súmale parqueaderos, pues, porque hay que pagar donde uno llega, y ahí te das cuenta. ¿Este método es recomendable para cualquier nivel de ingresos? Sin duda alguna, sí. ¿Qué es importante priorizar? Y es que si no se tiene el fondo de emergencia todavía, el enfoque principal debería ser construir ese, digamos, salvavidas que nos va a mantener a flote. Ya con eso podemos ir escalando de perfil, sea el moderado o el agresivo. ¿Qué porcentaje del ingreso recomiendas destinar en cada fondo? Listo. Entonces, los porcentajes varían según los perfiles. Entonces, recordemos acá, igual se los va a mandar en la hojita, y es que este fondo, en el caso de que soy conservador y mi importancia va en preservar el capital o conservar el fondo de emergencia, deberíamos ir con un 40 a un 50% en el fondo de emergencia. Listo. De inversión entre un 30 y un 40, y sueños entre un 10 y un 20. Ahora, si ya construí el fondo de emergencia y tengo un perfil más moderado, debería tener entre un 20 y un 30% el fondo de emergencia, 50 a 60 el fondo de inversión, y un 15 a 20 el de sueño. Y si ya, digamos, hice toda la tarea y ya estoy, digamos, graduándome, debería el fondo de emergencia tener entre un 10 y un 15%, inversión entre un 65 y 75, y sueños con propósito 15 al 20. Igual pues frescos, que yo les voy a mandar, como les digo, un resumen con los porcentajes para que ustedes se ubiquen. ¿Esos porcentajes deben cambiar según la edad o la etapa de la vida? Sí, sí, deberían cambiar de acuerdo a la etapa de la vida. No necesariamente la edad, porque puede que una persona, digamos, en una etapa adulta, estoy hablando de personas de más de 50 años, nunca hayan escuchado esto y quieran empezarlo a hacer. Y no por eso es que les haya ido mal, o que les vaya a ir mal, no, para nada, porque pues vienen con un desempeño excepcional, pero esto sí les ayuda a organizar. Hay que identificar es en qué momento en términos financieros te encuentras, para poder desarrollar cada uno de estos. Y eso lo sabe cada uno haciendo una evaluación. Ve, ya tengo contemplado esto, esto y esto. Hacer las preguntas que yo les planteaba acá,
y con eso poder identificar en qué etapa está. Sin duda alguna, una persona joven debe priorizar, digamos, un fondo de emergencia, pero también puede tener un poquito más de apetito de riesgo porque está en una etapa temprana productiva. ¿Qué recomiendas para inversión rápida y bajo monto para empezar? La mejor inversión que te puedo recomendar es capacitarte, ¿sí? Con bajo monto, tomar cursos que te permitan tener claros los conocimientos de los mercados de capitales, no para que te vuelvas un trader ni un especulador, sino para que entiendas y puedas digerir de manera muy detallada cómo funcionan los mercados financieros, cómo funcionan los productos de renta fija, renta variable, derivados, etcétera, etcétera. Y ya con eso, con ese conocimiento, lo puedes proyectar. ¿Cómo se priorizan los fondos si el ingreso es limitado? Lo primero que hay que hacer es definir con claridad las necesidades básicas. Y si no tienes fondo de emergencia, la sugerencia sería prioriza tu fondo de emergencia, porque cuando tienes un fondo de emergencia que te respalde, vas a tener mucha más tranquilidad a la hora de ejecutar o tomar decisiones de crecimiento en el fondo de inversión y asimismo para darte los gustos, porque vas a tener un fondo de inversión que te va a ir generando ingresos y que seguramente te va a apoyar también el fondo de sueños. Entendiendo que muchas veces nos vemos con la limitación de que tenemos un salario fijo y de que tenemos unos gastos asociados a nuestro estilo de vida, tenemos que tener presente es que no podemos, sin duda alguna, gastar más de lo que nos ingresa. Entonces, si bien estás bien estructurado o si consideras que puedes hacer ajustes en los gastos, deberíamos revisarlo para fortalecer el fondo de inversión y que con el flujo de caja pudiéramos darle mejoría al estilo de vida. ¿Qué situaciones deberían considerarse como emergencia y cuáles no? Perfecto. Un despido. Si tú eres empleado, un despido. Si eres empresario y tienes tus consultorios médicos, un coronavirus 2 que ya lo vimos. Eh, un escalamiento, digamos, de un conflicto geopolítico que interfiriera en Colombia, es decir, una guerra en Colombia, que corte las cadenas de suministro, que encarezca todo, un fenómeno, un superciclo de commodities que genere una inflación extrema y que digamos, te quite poder adquisitivo. O sea, quiero que vean, eso son como situaciones que pueden llegar a pasar, una incapacidad. Ibas en tu carro, en tu moto, tuviste un accidente o haciendo el deporte que te gusta, te lesionaste y no pudiste seguir generando. Por eso es importante el fondo de emergencia. ¿Qué no se considera emergencia? Literalmente todo aquello que no implique un shock de que se pare dramáticamente los ingresos o que te genere de un aumento sustancial en los costos y gastos de tu día a día. ¿Es recomendable separar metas grandes y pequeñas en cuentas distintas? Sí, sin duda creo que es parte de la planeación y sobre todo, más que metas grandes y pequeñas, porque yo creo que todo tiene un significado bien importante, es priorizarlas en el tiempo, ¿cierto? Claramente, pues lo que de pronto implique un menor tiempo se pudiera ejecutar de manera mucho más rápida y se pudiera quizás asignar un porcentaje mayor de este capital para tratar de cumplirla rápido y seguirla de mediano plazo o largo plazo, pues. ¿Qué programa en específico recomiendas? Para formación, Pensaría yo que sí. supongo que de formación, claro que sí. Eh, Mira, hoy en día hay muchos cursos que te ofrece el mismo YouTube. Puedes buscar cursos de finanzas, cursos, ojo que no estoy sugiriendo cursos de trading y especulación, pero lo puedes buscar en Coursera, en plataformas certificadas como Platzi, de cómo iniciarse en el camino o los conceptos básicos de inversión si es lo que quieres. Si también deseas tener un acompañamiento mucho más profesional y personalizado, también lo puedes hacer a través de pues, la red de profesionales que hay de asesores financieros o estructuradores de portafolio, pues, como es el caso también mío, o en cualquier, digamos, intermediario del mercado de valores que te pueda apoyar. ¿Dónde me puedo capacitar en mercados de capital, renta fija y variable?
en estas mismas plataformas que te mencionaba, Coursera, Platzi y cursos en YouTube. Y cuando estén buscando cursos, quiero que sean, que tengan mucho criterio, por favor, porque pues hay, como hay mucho material bueno, también hay mucho material de humo, efímero, y que no se centren en de pronto estos productos que buscan o dicen que van a generar rentabilidades, les prometen rentabilidades o que se van a volver millonarios de la noche a la mañana. También hay que tener pues como un criterio importante y es que pues el éxito es la mezcla de la oportunidad más la disciplina, ¿cierto? Más el trabajo. Entonces, tener claro de que pues estos cursos de gurús no los estoy recomendando, pero les pido criterio, por favor, en el momento de la selección. Con el mayor gusto, ahí están mis contactos. Si consideran que hay un curso chévere, me lo pueden compartir y yo pues les daré mi opinión de una manera pues sin conflicto de interés. En las memorias puedes ayudarnos por favor con páginas de internet o YouTube confiables con criterio tuyo. Sí, claro que sí. Y de hecho, pues hay un canal de YouTube que se llama Mis propias finanzas, que me parece que habla temas muy interesantes. Los invito a que consulten, a que ustedes mismos investiguen, para que empiecen a conocer un poco más a profundidad. Vale, Andrea, ya para ir finalizando, ¿qué recomendación le darías a los asociados que nos han acompañado hasta el momento? Bueno, primero que todo, darle las gracias porque después de esta hora, 40 minutos, un miércoles en la noche, después de consulta y demás, sé que es retador, así que me siento honrado de haber compartido este espacio con todos ustedes. Infinitas gracias, Dios les pague. Y mi mayor recomendación sería de que todo lo que hagan, absolutamente todo, lo hagan buscando el bienestar de ustedes y que estas herramientas que hoy les presentamos, úsenlas, desen la oportunidad, verifiquen su validez, desen ese espacio para ver si funcionan o no. Estoy seguro que les van a funcionar. Y cuando les funcionen y tengan organizados los fondos y puedan acceder a esos sueños, a esos viajes, a una planificación patrimonial, se van a dar cuenta que la tranquilidad y la calidad de vida que eso va a traer a ustedes no tiene precio. Así que los motivo a que lo hagan de corazón. Y bueno, muchos éxitos para todos. Gracias a ti, Paola, también por el espacio, a Comedalia Cataliza, por fomentar estos espacios de crecimiento. Bueno, los invitamos a participar del encuentro virtual de la próxima semana, donde abordaremos el tema sobre interés compuesto. Andrés nos acompañará nuevamente. Desde Comedal y el Comité de Educación agradecemos su asistencia al encuentro virtual de esta noche. Esperamos que haya sido del interés y del agrado de todos. A ti, Andrés, muchísimas gracias por brindarnos tan valiosa información. Les deseamos una feliz noche y que descansen.